Buenas tardes. Desde la Federación Española soy Javier Ocaña, responsable de formación de la Escuela Española de Esquí. Hoy nos vemos con una otra modalidad interesantísima, potentísima, como es el snowboard, y vamos a hablar de la preparación física. Estas charlas de Spring Snow, de confinamiento, que esperamos que sobre todo sigáis aprendiendo. Os animamos a que preguntéis a través del chat y os rogamos por favor que mantengáis el micro apagado. Pues Alex, que es nuestro responsable de la Federación Española. Buenas tardes, Alex. Todo tuyo. Muchas gracias, Javier. Primero de todo agradecer la oportunidad de poder tratar un tema que nos interesa a todos y sobre todo hablar de snowboard y de freeski. Entonces, explicar en esta mesa vamos a hablar de preparación física encarada sobre todo a snowboard y freeski dentro de las diferentes disciplinas. Nos va a interesar poder tocar los diferentes deportes desde diferentes ámbitos y para ello hemos preparado una mesa de lujo, componentes excepcionales. Os voy a presentar a cada uno de ellos y bueno, sin más, vamos a empezar con Álvaro. Tenemos a Álvaro López, es licenciado en Ciencias de Actividad del Deporte, Magisterio de Educación Física, Máster de Actividad Física y Salud, Máster de Entrenamiento Personal, Técnico Deportivo Superior en Snowboard y bueno, como sabéis, trabaja en el Club Esquí Caja Rural y también en la clínica ITA. Gracias Álvaro por participar. Tenemos también a Rafa Sellés. Rafa Sellés es el responsable médico de la Federación Española de Surf. Le hemos invitado un poco porque muchos de las problemáticas de los temas que son importantes para nosotros, como hablábamos con Rafa también, son muy importantes en el surf por un tema también es un deporte de deslizamiento y nos encontramos con muchas similitudes. Rafa es el responsable médico y sobre todo está especializado en la rehabilitación, planificación y el entrenamiento de los deportistas del equipo español. Y bueno, entre ellos trabaja con deportistas como Aritz Aramburu, 2 veces participante en la Liga Mundial, Vicente Romero, que hizo el top 16 el año pasado en el Campeonato del Mundo, y chicas como Leticia Canales, que hizo tercera el año pasado en Sydney. Y bueno, se están jugando la clasificación olímpica que esperemos todos que puedan lograr para los siguientes Juegos de Tokio. Por otro lado tenemos a Eva Praderas. Eva es licenciada en Ciencias de Actividad Física y Deporte, además es técnica de snowboard y ha sido formadora dentro de ETEBA, también en snowboard evidentemente, y es instructora de Peak Pilates. No se lo he dicho, trabaja en el club, en el KEI del Valle Arán, y bueno, nos llevamos mucho tiempo viendo desde hace muchos años. Y por último, y no menos importante, tenemos a Michelle Marina. Michelle, es un placer poder tenerle con nosotros. Es profesor del INEF de Barcelona, pero bueno, dentro de su extenso currículum, quizá destaca que es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, cursos sobre los factores limitantes dentro del factores limitantes en el rendimiento humano. Es profesor catedrático de INEF, como hemos dicho, y dentro de estas asignaturas, pues bueno, está la teoría de entrenamiento, sistemas de valoración y entrenamiento durante la infancia y de la adolescencia en el máster de alto rendimiento, también la optimización del entrenamiento y control de las capacidades condicionales, también el máster de alto rendimiento. Y bueno, 1000 cosas más. Destacar eso, que está en el grupo de investigación de actividad física y salud y que es especialista en deportes acrobáticos y especialmente en gimnasia deportiva. Así que nada, un placer teneros a todos. Muchas gracias. Y dicho esto, vamos a hacer una introducción al tema de qué es lo que queremos tocar dentro de la preparación física. Os hago un pequeño vídeo que he preparado que nos sirve de introducción y empezamos.
Perfecto. Pues nada, simplemente esta introducción quería que sirviera un poco para contextualizar y que se viera algunos ejercicios y que sirva como ejemplo de lo que trabajamos en el equipo nacional. Entonces me gustaría empezar con Álvaro y poderte preguntar acerca del trabajo de la preparación física, en concreto de la fuerza. Vemos que es de vital importancia para nuestros deportes y me gustaría que pudieras explicar un poco cómo vosotros trabajáis esta preparación física con vuestros deportistas, tanto de snowboard como de freeski. Pues, Alex, a ver, nosotros al final somos un club relativamente modesto, entonces pues lo que tratamos es crear sobre todo una estructura de entrenamiento en el que exista un compromiso por parte de los padres, por ende por parte de los niños también. Si te parece, mientras voy a compartir un vídeo, ¿vale? Un poquito a modo resumen, bastante corto, quizás no es tan épico como el tuyo, porque mis deportistas todavía no son tan buenos, ¿vale? Pero bueno, el objetivo es que tarde o temprano, pues alguno de ellos, pues si llega tan lejos, sería genial, ¿vale? No sé, creo que sí veis mi pantalla, ¿no? Vale. Ok. Mientras lo voy comentando, ok. Al final nosotros somos un club, pues, relativamente modesto. Entonces, la preparación que llevamos tratamos de diferenciarla por categorías, siempre pues basándonos en lo que nos dice un poco la ciencia y desde mi humilde experiencia, tratando sobre todo en edades tempranas trabajar mucho pues, el aspecto coordinativo, mucho el entrenamiento jugado, pero al final buscando que cuando ya van creciendo y tienen unas capacidades físicas o de técnica, sobre todo los patrones motores más básicos que al final van a acabar entrenando, como vemos aquí, ¿vale? Pues ellos puedan desarrollar la fuerza de forma un poquito más específica. Pero ya os digo, siempre desde un ámbito en el que, un ámbito educacional, ¿no? Como vemos a este chico dejando la pesa, ¿no? Muchas veces es más un entrenamiento educacional o este monillo saltando, ¿vale? Este monillo es uno de los ejercicios que a lo mejor incluso ellos me proponen y luego yo los pruebo y digo, ah, pues mira, es interesante. Con la idea de, pues al final, crear esa adherencia hacia el entrenamiento, porque sí que es verdad que no podemos estructurarle a un niño tan pequeño un entrenamiento demasiado serio, porque al final el niño se aburre, ¿no? Analizamos, pues bueno, yo creo que para saber desde qué punto partimos y marcarnos objetivos, tenemos que medir, utilizamos test muy sencillos. También muchas veces no solo tomamos ese resultado de los test como algo muy, digamos, muy serio, ¿no? Sino el test, evidentemente tenemos unos datos, pero al final también un ámbito educacional, ¿vale? A ellos les gusta que le hagan test, les gusta ver cómo su progresión y desde luego, pues al final eso, ¿no? Que los padres consideren o le den esa importancia al trabajo. Aquí vemos una chica que ya, incluso cuando ya domina la técnica de los patrones motores básicos que trabajamos, incluso ya empiezan a meterle cargas, pues con feedback visual o este feedback utilizando el encoder de velocidad, pues trabajamos también pues, este tipo de trabajo, ¿no? El VBT o el famoso trabajo con velocidad que hay ahora, ¿no? Aparte, este tipo de trabajo a ellos les encanta, les motiva un montón. También los circuitos biométricos, en el que por tiempo vamos valorando también pues, los diferentes objetivos que nos marcamos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no podemos sacar al deportista de contexto, es decir, no podemos ofrecer tantos estímulos y tantas cosas diferentes con el afán de divertir al niño si no tenemos un claro objetivo de rendimiento, ¿no? Como este hombre que veíamos aquí haciendo malabares con 1000 cosas, ¿vale? O sea, esto no es lo ideal, ¿vale? Tenemos que buscar ese equilibrio entre un entrenamiento de fuerza pues, que les sirva a ellos y buscando también pues, que no se divierta. Bueno, también entrenamos acrobacia en cama elástica, un día por semana. Y bueno, esto me pareció interesante ponerlo, porque esto fue una concentración que hicimos con la Federación Andaluza. Me invitaron para establecer, pues no sé, como un clinic de preparación física para todos los chicos de los diferentes clubes de snowboard.
y me pareció interesante ver con chicos que tienen un talento espectacular con la tabla, pero todavía tenían ciertas carencias a nivel de entrenamiento físico, ¿no? Ver cómo todavía hay mucho que trabajar en esta edad. Al final de lo que se trata es de que, bueno, el snowboard se considere también una disciplina que yo creo que ya lo es seria, ¿vale? Aquí tenemos a mi monillo, a Marina, que ella es la autora de ese ejercicio. Al final es darle esa seriedad que se merece el snowboard y al final conseguir el objetivo que, bueno, dependerá de cada club, de cada deportista, que mucho será el objetivo llegar al podium y otros simplemente pues, marcarse objetivos un poquito más modestos, ¿no? Evitar lesiones, por supuesto, y bueno, hacer que esa preparación física, ya os digo, jugar un poquito con el balance de rendimiento y diversión, ¿vale? Pero siempre dentro de un contexto de seriedad, porque al final es lo que nosotros intentamos inculcar a los chicos, de esa seriedad y esa importancia que tiene esa preparación o ese entrenamiento de la fuerza, ya no solo en su rendimiento luego en los entrenamientos de pista, sino en salud, en disciplina, etc. Perfecto. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Ahora la siguiente pregunta quería hacerla dirigida a Rafa. Rafa, en vuestro caso, el surf es una disciplina hermana, en este caso el snowboard, el freeski es un deporte de deslizamiento, pero quizá hay una diferencia importante en cuanto a que nosotros, pues simplemente el hecho de subir a montaña lo hacemos con un remontador, solo en el mundo del surf lo que es el acceso al agua, el acceso al pico, se hace por los propios medios, evidentemente, y en general considero que tiene una carga física muy importante, muy alta. Entonces me gustaría saber que explicaras para la mayoría de nosotros, que algunos somos turistas, conocedores del surf, pero a un nivel muy bajo, que nos pudieras explicar cuáles serían los objetivos que determináis para vuestros surfistas y cómo eso lo determináis dentro del entrenamiento. Ok. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, ¿no? Y acercamiento aquí al mundo de la nieve. Como comentas un poco, sí que es verdad que tenemos esa particularidad. Al final, la remontada o vuelta al pico se realiza remando y es por eso que justo la remada pues es de los gestos técnicos que realmente más se realiza durante la práctica deportiva del surf. Al final, muchas veces, y algunos errores de planteamiento es que nos centramos en el tema de las maniobras o el tema de ejecución técnica, que está bien, pero descuidamos esta parte que puede llevar incluso a un 50-60% de la práctica deportiva, por lo que muchas de las adaptaciones tienen que ir orientadas a, digamos, a esta capacidad. Es verdad que las condiciones muchas veces pues, permitirá pues, que haya cierta corriente o cierta entrada, dependiendo del tipo de ola, etcétera. Pero bueno, lo que sí que buscamos es al final un principio en el que nos movemos mucho, que es la adaptación del deportista al deporte. Y entonces ahí englobamos todo. Cuando hablamos de prevención, lo metemos dentro de este paquete. No hablamos tanto de prevención como tal, sino de adaptación. Y entonces sí que tenemos muy en cuenta las condiciones donde vamos a ir a competir para que el estímulo que el surfista vaya recibiendo, es decir, la carga que le vayamos metiendo de estímulo previa, tenga luego transferencia a las condiciones donde vamos a ir. Lo vemos, por ejemplo, mucho en surfistas canarios que surfean en fondo de roca, que prácticamente no se mojan el pelo, y luego vamos a un campeonato de playa y este estímulo es un estímulo diferente, con la ola no es tan fija en un sitio, hay un poquito más de periodo, entonces sí que buscamos un poquito adaptar desde el principio que este estímulo que el deportista va recibiendo previamente, que la carga que le genere, pues bueno, que tenga luego una adaptación al medio en el que vamos. Por lo que sí que intentamos, por un lado, estudiar bien las condiciones y características donde vamos a ir a competir o del circuito, pero también es verdad que la remada es lo que más volumen se lleva de la práctica deportiva, por lo que muchas adaptaciones ya están orientadas a esta capacidad de permitir una remada. Pero también es verdad que cuando cambiamos un poco de medio, donde más condicionantes empezamos a ver, pues bueno, es todo lo derivado con la remada, sumado a otras muchas más cosas del traje, etcétera. Entonces, entiendo un poco que como ya se concibe que la remada forma parte del propio deporte, no tenéis que
incidir en esa concienciación porque haya ese trabajo por remar mejor o porque aumente la resistencia a la remada, sino que entiendo que ya viene sí, o sea, dentro de lo que intrínsecamente, es. claro, pero sí que es verdad que lo reforzamos. Y luego, por ejemplo, cuando hablamos de la prevención, que lo encajamos dentro de esta adaptación, sí que buscamos un poco protocolos orientados a reforzar esta parte. Y ahí los subdividimos en dos partes. Una parte particular del deporte y otra parte, digamos, personal del deportista. Entonces, con eso vamos configurando un poco esta receta para que vayan trabajando. Pero lo referente a las remadas sí que buscamos que esté lo más específicamente en el deporte, o sea, que en la práctica deportiva, independientemente que por periodos o sobre todo con juniors, que igual hay periodos del año que no se puede surfear, que sí suplimos pues con natación, sí que intentamos buscar algún tipo de estímulo un poquito más específico de esa manera. Ok, perfecto. Vamos ahora con... Me gustaría introducir un tema, y es que nosotros en el snowboard, en el freeski, muchas veces se relaciona el hecho de que estés probando un truco, no he probado un truco y me he hecho daño. Que parece que sea parte inherente de nuestro deporte el hecho de que por querer buscar esa evolución técnica, por querer buscar conseguir un objetivo, me haga daño y forme parte de ese proceso. Entonces, me gustaría preguntar a Michelle, como especialista en todo lo que es trabajo acrobático y una larga experiencia en el tema, tanto gimnasia deportiva como trabajo de cama elástica, etcétera, etcétera. Me gustaría preguntar qué importancia le das o cómo ves el trabajo de base acrobático para poder llegar algún día a estandarizar ese truco, poder llegar a aplicarlo tanto a un salto como a una cornisa, como aplicarlo a diferentes lugares que se pueda encontrar, tanto un snowboarder como un freeskier. Bueno, yo creo que es fundamental y de hecho me has tenido de profe, o sea que sabes por dónde hay que insistir. Hay habilidades y hay manifestaciones motrices del ser humano que se tienen que asimilar, o sea, el individuo lo tiene que hacer suyo precisamente en aquella etapa en la que el sistema neural, la red neural, no solamente el cerebro, sino toda la red, todos los propioceptores, todas esos órganos que tenemos que nos permiten orientarnos en el espacio, detectar tensiones, todo el sistema vestibular, todo lo que es la interpretación de esa información por parte del cerebro y tomar las decisiones adecuadas, pues todo eso se construye desde más o menos los 5 o 6 años hasta los 10, 11, más o menos, tampoco va de un año por encima o por debajo. Y está más que demostrado en estudios neurofisiológicos que esa construcción de esa red neuronal, que al fin y al cabo es la que permite comportarnos como gatos, hay que iniciarla muy intensamente precisamente en esa franja. ¿Qué quiere decir eso? Que si luego ese mismo trabajo se quiere hacer a partir de la pubertad, llegas tarde, nunca vas a conseguir la magnitud del cambio, el potencial de cambio, porque al fin y al cabo entrenar es aprender a cambiar, entrenar es aprender a adaptarte a unas condiciones que en vuestro caso, mucho más que en la nieve, en vuestro caso que es la nieve, mucho más que en el gimnasio, que es mi entorno natural, donde tenemos un entorno mucho más estable, mucho más fijo, tiene muchísima más importancia eso todavía. Entonces, independientemente, claro está, de vuestras prácticas en nieve, yo creo que es absolutamente esencial enseñar al niño a percibir cosas. Y entonces lo voy a plantear a nivel global, poniendo como ejemplo lo que nosotros hacemos en el gimnasio. O sea, desde los 3 hasta los 6 años, a mí me gusta decir que hacemos una actividad, lo llamamos baby gym. Bueno, el gym porque es un término genérico, pero hay acciones como trepar, saltar, girar, voltear, correr, saltar. Hay una cosa que ha salido en vuestras exposiciones que es caer. Para nosotros es fundamental preparar y anticipar las caídas, porque en mi deporte
no hay ningún entrenamiento en el que no haya alguna recepción, vamos a decir, desagradable, que menos mal que en nuestro entorno tenemos fosos de espuma, que ya he visto vídeos donde vosotros también utilizáis estas herramientas, colchonetas quitamiedos de diferentes grosores. O sea, es verdad que nosotros podemos hacer el entorno más amigable, pero la caída, el entrenamiento de preparar ese aterrizaje forzoso es una de las primeras lecciones, los primeros objetivos que hay. Si el niño sabe que ante una eventualidad, un contratiempo, sabe que no se va a partir el cuello, automáticamente la predisposición que va a tener para aprender cosas nuevas y esas aprensiones a lo desconocido, pues lógicamente van a disminuir, y ya como individuo, fijaros que hablo en términos globales, vamos a tener un niño mucho más predispuesto y abierto a los aprendizajes y los problemas, ¿no?, los retos que le pueda proponer el entrenador. Y bueno, yo evidentemente tengo mi visión, que estaré encantado de compartir con todos vosotros, pero han habido ya palabras aquí que han surgido, ¿no? Evitar el aburrimiento, totalmente de acuerdo. Para esto la mejor arma, el mejor antídoto es la diversidad. Y entonces, bueno, yo creo que lo que son las prácticas acrobáticas, gimnásticas en general, si hay algo que tienen, es que precisamente, y si hay dinero, porque al fin y al cabo las cosas son como son, equipar una sala de acrobacias no es barato. Tener un foso de espuma no es barato. Entonces, empezando por los recursos, pero luego también siguiendo con la preparación del entrenador de turno, bueno, tenemos un medio gimnástico acrobático ideal para combatir ese aburrimiento. Porque, bueno, Alex, tú me lo has oído decir muchas veces, ejercicios y recetas de gimnasia, hay tantas que en el gimnasio de INEF, que es enorme, nos faltarían paredes. O sea, realmente faltarían paredes. O sea, si hay alguien me dice que es que no sabe qué hacer con un niño, yo la verdad es que al día siguiente ya está fuera del club, ¿no? Porque, vamos, no lo puedo concebir de otra manera, ¿no? Y entonces, insisto con eso, que una práctica generalista en la que potenciemos una acrobacia, una motricidad, porque incluso hay ejercicios de autocarga, que es un tema en el que me gustaría insistir, ¿no? Porque he visto en los vídeos pues, ejercicios con peso libre, con gomas, con máquinas, pero yo soy un ferviente creyente del trabajo de autocarga, del trabajo de musculación con el propio cuerpo y o combinado con el cuerpo del compañero o compañera, ¿de acuerdo? Porque la exigencia coordinativa que eso conlleva es muy superior a trabajos tradicionales con los medios tradicionales, ¿de acuerdo? Y eso precisamente hay que hacerlo pues, antes del pico de crecimiento de talla, antes de la pubertad y de forma preferente pues desde los 5 o 6 años hasta, bueno, 10, 11 años. Es una edad mágica. Esto es como lo que ya se sabe con otras manifestaciones humanas. Ocurre con la música. Johann Sebastian Bach pues, ya sabía tocar el piano perfectísimamente ante los 10 años. Ocurre con los idiomas. Mucho mejor aprender los idiomas en esas edades que cuando uno tiene 20 años. O sea, por lo tanto, es un mensaje global. O sea, el ser humano es una auténtica esponja de aprendizaje en esas fases y, en mi opinión general, bueno, para los oyentes, soy un esquiador aficionado, no es mi profesión, es mi hobby. Y como sabe Alex, pues mi hija pasó de la gimnasia artística de alta competición y recientemente pues he incorporado al freeride con muchísimo éxito. Y cosas que he hablado pues, con muchos conocidos vinculados a la nieve, el gran secreto, el arma secreta, es precisamente esa práctica motriz diversa, sin aburrimiento, que ella lo hizo con una orientación de alta competición, pero yo siempre, como bueno, he podido ser entrenador suyo también,
Un reto difícil, por cierto, ¿eh? Ser padre y entrenador no es una labor fácil, nada fácil. Pero siempre jugando con esta diversidad y con este trabajo que a mí me encanta decir que es un trabajo 3D, porque hay muchos ejercicios que he visto en los vídeos que me parecen fantásticos, pero fijaros que siempre hay una dominante que es la bipedestación. O sea, el individuo está erguido. Entonces, romper el 2D para entrar en el 3D, un medio, por ejemplo, que es fabuloso para esto, que es el medio acuático, pues yo creo que es esencial a esas edades. Y cuanto más temprano, mejor. Y bueno, yo creo que ya está bien que intervengan los... Pues vamos luego intercambiando opiniones y... No, yo respecto a lo que decías y por alusión a lo del vídeo, Michelle, decirte que me ha costado porque, claro, realmente tú cuando estás trabajando dentro de la preparación física no estás pendiente del deportista, no de grabar. Entonces he tenido que tirar de vídeos desde hace 2 o 3 años de pequeños clips que teníamos para intentar hacer un vídeo que reflejara por encima lo que hacemos y que quedara un poco de... No, bueno, un poco no es una atractivo para ver crítica, de qué era, No es una te lo crítica, agradezco, simplemente pero... lo he visto y he querido hacer el comentario, ¿no? Sí, sí. No, Cosas que tú pues, sabes que hacemos, por poner un caso, incluso con asistencia, los pies apoyados en la pared, son brazos, pero en vertical, o sea, con inversión completa. Sí. Claro, eso te hace cambiar completamente tus percepciones. Estás haciendo flexiones de brazos con tu propio cuerpo, incluso con asistencia, gomas, con el propio entrenador, pero está boca abajo. Sí. Vosotros, empezando por el half pipe y las filigranas que hacéis, claro, el estar boca abajo, de alguna manera tiene que ser como el aire que respiras. O sea, no debería ser para los niños una situación estresante estar hacia abajo haciendo cosas, las que sean. Cuantas más, mejor. Sí. Bueno, apuntado queda. Luego te diré más cosas sobre la bipedestación. Vamos por Eva. Eva, me gustaría preguntarte, porque a raíz de lo que ha salido, el trabajo de fuerza que comenta Álvaro, lo que estaba comentando ahora Michelle, tiene una importancia, yo creo, muy alta el hecho de que esté bien trabajada la estructura del propio deportista y así como la musculatura profunda. Entonces, tú, además de entrenadora de snowboard, eres instructora de pilates. Entonces, me gustaría que pudieras definir un poco cómo lo ves, esta importancia, que me digas tu opinión y que además, cómo estructuras este trabajo con los deportistas que tenéis en el Valle Arán. Vale. Primero de todo, supongo que todo el mundo, bueno, agradecer estar aquí, la iniciativa que tiene la Referi con estas charlas que son muy interesantes. Y primero de todo, supongo que todo el mundo conoce un poco cómo funciona el Pilates, ¿vale? Pero a raíz de lo que decís todos, que no te puedes aburrir, que es difícil realmente enseñarle a los niños. El Pilates tiene una base de pensar mucho, o sea, tienes que hacer un ejercicio pensando, ¿vale? No solo pensando en divertirte, sino concentrándote, es muy importante la concentración, la interiorización. De hecho, el señor que lo inventó, el señor Pilates, lo llamó el arte de la contrología, del control del movimiento, ¿no? Entonces, basándonos en esto, trasladar todo esto a los niños, ya veréis que tiene un proceso como un poco más complicado, ¿no? Pero sí que es verdad que trabajamos mucho la estabilidad central, ¿vale? Trabajamos mucho desde el centro, desde la activación del power, le llamamos nosotros, en algunos casos se llama el core también, activando ese músculo transverso, que es la abdominal más profunda, trabajando con la activación hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Para trabajar realmente el abdominal profundo, que es el que nos va a dar esa estabilización, que es el que tiene forma de corsé, ¿vale? Y es el que nos sujeta, que eso es muy apto pues luego para, por ejemplo, cuando estamos en un snowboard, hay un border cross, por ejemplo, pues cuando nos empujan, sabemos estabilizar, ¿sabes? Cuando tenemos una recepción, una caída, nos ayuda también a esa estabilización, y en todo tipo de aéreos, cuando hay una descompensación, pues todo tener ese centro bien profundo, esa musculatura profunda bien fuerte, nos ayuda a corregir antes, ¿no? También trabajamos un tipo de trabajo, ¿vale? O sea, el trabajo, lo que queríamos llegar a conseguir es hacer un movimiento
con precisión, ¿no? Fluido. ¿Con eso qué conseguimos? Pues conseguimos que tengamos menos gasto energético, que nos interesa también para aguantar más movimientos, ¿no? Y también luego tenemos una mejora de la colocación corporal, porque trabajamos mucho la movilidad también pues, de cadera, tobillo, rodilla, hombros. Con eso conseguimos que nos podamos alinear mejor, colocar mejor, tener mejores posturas y eso nos beneficia, por ejemplo, pues encima de la tabla, encima de los esquís, ¿vale? Nos mucho mejor y también podemos corregir mejor. Ahí conseguimos eficacia en el movimiento. Y con todo esto lo tenemos que combinar con la respiración, que ganamos capacidad pulmonar. Pero claro, coincidir todo esto, bueno, con todo esto que he ido explicando, más la respiración, conseguimos, al añadirle también flexibilidad, que también trabajamos mucho, porque el Pilates se basa en el yoga, con lo cual hay mucho estiramiento, también conseguimos prevenir mucho las lesiones. O sea, todo esto serían un poco los beneficios que nos pueden aportar el Pilates para mí en los deportes de deslizamiento. Entonces, ¿cómo aplicar eso a los niños? ¿No? Ya hemos dicho que necesitamos una concentración, una interiorización, no sé, para que hagas un poco una idea, es como que cuando empiezas el ejercicio, tengo que activar el ombligo a la columna, creciendo, al mismo tiempo no hay tensión en los hombros, respiro. Esto no es fácil, ¿vale? En las edades... Yo no he trabajado en edades tan pequeñas, Michelle, ¿vale? En los 3 años, 4 años no hacen snowboard demasiado bien todavía, porque no tienen la lateralidad muy desarrollada, ¿vale? Se les desarrolla más tarde. Entonces, yo he podido trabajar con niños a partir de los 12 años, ¿vale? Que hacen lo que se llama la tecnificación infantil, ¿sí? Es de 12 a 15 años o así. El principio que he ido trabajando durante unos años para haber conseguido resultados, con lo que empiezo es un poco con la colocación, ¿vale? Con la alineación. Son ejercicios muy sencillos que ellos tienen que sentir un poco como reconocerse, cómo están ellos, ¿vale? Si saben poner la oreja, el hombro, todo bien alineado, si realmente están totalmente descompensados, que muchas veces es el caso, ¿no? Primero ese reconocimiento, luego introduzco ejercicios de pilates, pero pocos, pero reconozco que de unos 5 a 8 ejercicios para que sean repetitivos, porque son secuencias de ejercicios que se repiten siempre y puedan cada vez hacerlos mejor, que es de lo que se trata. Y eso lo puedo introducir un poco como en el calentamiento de una sesión de preparación física. Luego, a partir de ahí, ya introducir la preparación física. Y lo que me parece muy interesante es que el profe de Pilates, por ejemplo, o un entrenador preparado, tampoco tiene que ser, esté encima de los niños cuando hacen los ejercicios de la preparación física. Porque muchas veces los ejecutan mal, ¿vale? O sea, ellos los hacen las 10 repeticiones, lo hacen mejor que el de al lado o más que el de al lado, pero están con los hombros encogidos, con la cabeza colgando, ¿vale? En diferentes situaciones que realmente no les beneficia, les crea más tensiones muchas veces, ¿no? Entonces, ese trabajo es como estar encima, ¿vale? De ese deportista y estar indicándole en todo momento un poco, pues, no bajes la lumbar, activa el ombligo a la columna, relaja esos hombros, alarga, respira, ¿vale? Porque muchas veces la respiración no está incluida. Yo creo que es algo bueno, que oxigena la musculatura y que te da más resistencia también. Entonces, esa parte sí que creo que valoro mucho que se esté encima del deportista y que aprenda a trabajar bien. De forma repetitiva, tienes que ir enseñándolo hasta que lo interioriza. Hay niños más dados a concentrarse, otros menos dados a la concentración, pero al final lo vas consiguiendo. Lo que te decías, por ejemplo, el trabajo con la fuerza corporal, ¿no? Por ejemplo, trabajos en TRX o que se hacen mucho, pues muchas veces trabajan muy mal, ¿sabes? O sea, realmente están muy mal posicionados. O sea, que lo que ganan por una parte, para mí lo pierden por otra parte, ¿no? Pero bueno, estando encima puedes conseguir un buen trabajo también. Y bueno, con todo esto, pues realmente llegas más o menos a que el niño intente ya o entienda que el activar bien el power, la buena colocación, trabajas mejor y tienes menos lesiones, evitas lesiones, ¿no? Que es algo positivo para ellos. Pero en los niños, ya te digo, a partir de los 12 años, consigo mejores resultados a partir de los 14, 15 años, cuando él ya es mucho más consciente, se concentra mucho mejor. Si puedo ya le introduzco ya sesiones de pilates, que lo ideal serían como 2 sesiones de pilates a la semana, de los 55 minutos.
si podemos trabajar con máquinas, que tenemos unas máquinas que se llaman Reformers, Cadillacs, no sé si las conocéis, pero es una manera de trabajar, bueno, pues mucho más consciente, les ayuda mucho, ¿vale? Colocan hombros, colocan cabeza, trabajan mucho mejor. Muy bien. Y esto es lo que podemos ir haciendo un poco con el Pilates y con los niños en edades tempranas. Hay una cosa que sí que les introduzco, que me parece interesante, que es saberse relajar, la relajación. Entonces, al final de la sesión, intento en esos 10 minutos últimos hacer una relajación, porque ahí realmente les hago una relajación de piernas, una relajación de brazos, les coloco, ¿sabes?, los hombros, les alargo la nuca un poquito, y ahí sienten ellos cómo es el alargamiento, porque los niños con palabras les cuesta, ¿no? Sí que puedes utilizar recursos visuales también, que sí que utilizamos a veces como los animales, por ejemplo, pero realmente se tiene que trabajar como muy individualizado, ¿vale? Porque cada niño tiene sus características. Vamos. Muy bien. Muy interesante, sobre todo lo que comentas del tema de la prevención de lesiones, que en nuestro caso, como decíamos antes, es uno de los grandes hándicaps que tenemos. Rafa, me gustaría preguntarte acerca de... El otro día estuvimos hablando, ¿no?, un rato tú y yo, y me sorprendió el alto índice de lesiones que tenéis en el mundo del surf en general. Entonces me gustaría a ver si vosotros también os encontráis con que hay unos déficits cuando os llegan los deportistas al equipo nacional, si detectáis que hay déficits en el trabajo de base, si se podría trabajar mejor, si hay algunas cosas que quizá todavía no se están trabajando bien en el trabajo de preparación física de base, lo que comentaba Michelle, ¿no?, en edades tempranas, que quizá hay un trabajo que se debería hacer y no estamos haciendo. Sí. Bueno, no sé si en vuestro deporte pasa lo mismo, en el surf. Desde hace unos años aquí hay como varios factores que ha incrementado un poco este índice lesivo. Uno de ellos es la mejora de materiales. Ahora se empieza a combinar materiales que provocan tablas más ligeras, alcanzan mayores velocidades. Y otro importante en competición son los criterios de juzgamiento. O sea, donde antes habían secciones más críticas que eran de transición, ahora se exigen maniobras, y maniobras como eran aéreos, que antes eran como de finalización de una ola, ahora se están realizando en secciones un poquito más verticales. Esto significa que si combinamos mayores velocidades con criterios que exige, como dice el rollbook, maniobras radicales en el punto crítico con variabilidad de maniobras, etcétera, sí que es verdad que estamos viendo que este índice lesivo aumenta, pero tanto en el CT como en los QS. Entonces, esto un poco nos llevó a una situación de análisis, es decir, bueno, tenemos que intentar averiguar este índice lesivo, cómo podemos un poco atajarlo. Y de ahí empezó a surgir un poco el planteamiento que más defendemos a día de hoy, y es el tema de la adaptación del deportista al deporte. O sea, no pensamos tanto en la prevención, o sea, sí que la encajamos, pero bueno, si realmente existiera la prevención como tal, si fuera algo lineal, significaría que la solución sería fácil. Entonces yo creo que entidades con mucho recurso económico pues, podrían invertir todos los recursos posibles para que no hubieran lesiones. Por lo que entendemos que la lesión y el deporte van a ir de la mano, pero sí que sabemos que se puede reducir este índice lesivo. Entonces, a partir de esto lo que empezamos a hacer fue pues, como un análisis pues, de todos los factores intrínsecos y empezar un poquito a evaluar, ¿no? Desde la composición corporal, la edad, el sexo, historial lesivo, factores genéticos, hemos hecho algún análisis genético, aspectos psicológicos. O sea, detectamos un poco cómo está el deportista, digamos, en esta parcela intrínseca. Ahí sí que metemos las cargas de entrenamiento, etcétera. Y luego tenemos lo que son los factores extrínsecos, que aquí tenemos unos relacionados con el deporte y ahí sí que incidimos bastante, porque hay factores que pueden incrementar esta disponibilidad del deportista a una lesión. Y dentro de los relacionados con el deporte, pues cuando estamos en un campeonato tú puedes ir por el cuadro principal o puedes ir por el cuadro de repesca. Por el cuadro de repesca significa que tienes que hacer el doble de mangas, por lo que ya le sumamos una carga extra mecánica por tener que hacer más mangas de las que requiere, más el estrés psicológico de las mangas, etcétera. Aparte luego también los criterios de juzgamiento que comentaba. Luego hay otros relacionados con el material, pues intentamos que lleven material adecuado, tanto de tablas como de neopreno sobre todo, porque hay veces que llevan neoprenos de un par de años, o por ejemplo si están acostumbrados a trajes cortos y vamos a sitios de frío, este cambio, esta variabilidad que adquiere más protagonismo en el deportista, sí que es verdad que luego nos condiciona y de repente este exceso de carga mecánica, este incremento nociceptivo, siempre vemos que genera un output muchas veces, pues reduciendo la movilidad, aumentando el dolor
Entonces sí que intentamos hacer como un análisis global. Y uno principal es que los criterios de juzgamiento están llevando al deportista a una exposición de riesgo un poquito mayor. Entonces, eso, la manera que tenemos de controlarlo es que, bueno, si vamos a competir al Mundial, sabemos que a partir de ronda 4, para pasar de manga, vas a tener que aplicar muchos de los criterios de juzgamiento que piden. Entonces sí que intentamos que el deportista venga con esta carga, digamos, óptima previa, para que, digamos, luego tenga estas adaptaciones disponibles para llevar a cabo durante el campeonato. Y, por ejemplo, que reciban un estímulo también previo, pues, por ejemplo, con diferentes tipos de condiciones. Ese es un poco el problema que tenemos al final. El surf va a venir determinado por las condiciones, estas son muy variables y no siempre se pueden reproducir las condiciones donde vamos a competir. Y muchas veces, sobre todo gente joven que no sale de su playa, está muy limitada a las características que ofrece su playa, esas características. Entonces, por ejemplo, nos pasó cuando fuimos al Mundial de Japón, que fueron olas de tifón, periodo muy pequeñito, el periodo es el tiempo entre olas, significa que el tifón estaba cerca de la playa, es como si tiráramos una piedra al agua y las ondas que se van formando, pues está tan cerca la borrasca de la playa que era un campeonato muy, muy, muy físico y es muy difícil reproducir esas condiciones para que el deportista luego tenga estas adaptaciones que a la hora de exponerle a este medio tenga estos medios para superarlo. Entonces sí que intentamos hacer un análisis global del deportista. Tenemos diferenciados los que son modificables y sí que intentamos incidir mucho en los que son modificables. El tema del peso, tenemos un psicólogo en el equipo. Por ejemplo, todo lo relacionado con la carga de entrenamiento, un mes previo al Mundial, ellos tienen que mandar todos los días la carga de entrenamiento. Sacamos la carga de entrenamiento, sacamos los ratios, sacamos la parte de agua, de tierra y más o menos intentamos, y luego, bueno, lo relacionado con el material. Y luego ya en la parte propia del deportista sí que metemos los protocolos de prevención, ahí sí que lo englobamos, pero bueno, yo personalmente no soy los que piensan que una lesión es algo lineal, es algo emergente. Es verdad que en el surf uno de los mayores índices de lesiones son por las caídas y por los golpes. Al final una lesión es cualquier cosa que te aparta de la actividad deportiva. Entonces sí que es verdad que si tú no tienes una buena carga previa de entrenamiento que te permita soportar unos campeonatos por la vía de repesca, y eso va a ir relacionado a que una mala maniobra ya no seas capaz de reclutar a nivel muscular cierta musculatura, o que tus comandos motores que mandes ya no son óptimos y la fuerza que reclutas es menor y que hagas un valgo de rodillas, sobre todo la pierna de atrás, pues intentamos que tengan todas estas armas, entre comillas, para luego llevarlo a cabo durante el campeonato. Muy bien. Muy bien. En este veo una relación clarísima con los deportes. En este caso, Michelle, me gustaría preguntarte, porque a nosotros nos ha pasado similar, sobre todo en las disciplinas, en el freeski, en el slopestyle dentro del snowboard, en los últimos años, y ahora ya no es súper reciente, pero en los últimos años ha habido una evolución técnica descomunal. Lo que antes se empezaba a hacer dobles, que ahora se están haciendo triples, cuádruples, y es más así. Si no tienes según qué truco técnico, si no haces un triple, es difícil que puedas pasar a unas finales de Copa del Mundo en Biker, por ejemplo. Entonces, me gustaría, dentro de estas limitaciones que puedan tener nuestros deportistas o que pueda tener el tejido de base, donde no podemos volver atrás en el pasado y trabajar lo que no hemos trabajado, ¿cómo podríamos priorizar o cómo podríamos mejorar el entrenamiento acrobático de estos trucos dentro de lo que tenemos, como para no vernos limitados por esa evolución del reglamento? Bueno, de alguna manera habría que someter en condiciones artificiales construidas a vuestros deportistas a situaciones acrobáticas incluso superiores, o sea, con una exigencia perceptiva superior a la real. A ver, voy a poner una exageración, ¿no? Bueno, resulta que hay que hacer un mortal. Bueno, pues hay que saber hacer en condiciones facilitadas doble mortal. ¿Que se sabe que solo hace un mortal? Sí, pero ha hecho mortal y medio, doble mortal. O sea, que hay que combinar en ejes que tenéis, pues muchas veces ya me he fijado como ladeados,
y es un medio, un twist, bueno, pues a lo mejor si el planteamiento es un twist, pues hacer en el gimnasio, en el entorno artificial, vamos a llamar así, 1,5. O sea, a nivel perceptivo, ir incluso más allá de lo que te pide la situación de competición. ¿Por qué lo digo? Porque nos pasa a nosotros, en nuestro deporte, cuando el gimnasta pierde su orientación espacial, la lesión está asegurada. O sea, lo peor que hay es que durante la caída no sepa dónde está y no pueda anticipar el final. Entonces, a mí me gusta decir de forma simpática, pues que es como un pulpo en un garaje o un saco de patatas, porque claro, no tiene recursos para preparar ese aterrizaje forzoso e indeseado. Así como a nivel anecdótico, pues deciros que incluso he entrenado pues, a pilotos de velocidad, o sea, del Campeonato del Mundo de Velocidad y Campeonato de España. Porque también en las motos, caerse en circuito es el pan de cada día. Y entonces, durante casi 5 años, 4 años y pico, he estado entrenando a pilotos o primeras espadas para que precisamente, esto fue en el CAR de Sant Cugat, estuve una buena temporada ahí, claro, enseñarles a ir más allá de esas condiciones que me gusta decir de centrifugadora, donde tus sensores de golpe y porrazo se ven desbordados, y les obligaba a hacer rotaciones y fases aéreas que incluso desborden la situación real. Lo que no podía desbordar en un piloto de motos, desde luego, es una caída a 160 por hora, porque fabricar 160 por hora en un gimnasio no lo puedo hacer. Pero todo lo demás sí que me he ido preocupando de ir más allá de esa exigencia. Y fijaros que os estoy poniendo un ejemplo de pilotos de moto que tiene poco que ver con la gimnasia artística. Al final es un entrenamiento mental. Pero nos interesa también este aspecto de la velocidad, porque la diferencia, digamos, básica entre la gimnasia o la acrobacia, el gimnasio, a lo que hacemos nosotros, es esa velocidad que comentas que puedes encontrar en un piloto. Exacto, y por eso, bueno, a falta de lo que es la velocidad lineal, que en el caso de la moto está clarísimo, tengo que aumentar la complejidad durante esa fase aérea e incluso en algunas ocasiones pues jugar con el control visual, o sea, que tú no necesites del control visual para poder saber dónde estás. De hecho, estudios que se han hecho, investigaciones muy serias, concretamente en Francia, pues vieron que el canal visual, lo que son los exteroceptores, cada vez tiene menos protagonismo en gimnastas más veteranos que no necesitan, no dependen tanto de la visión para saber dónde están. Entonces, yo creo que esto es aplicable a cualquier deporte y, por supuesto, incluidos los de nieve. Maneras de limitar la visión, pues desde vendarte los ojos, encender menos luces de lo normal, eso también lo he hecho. Yo me acuerdo algunas veces en el CAR, el personal me decía, oye, Michel, ¿no quieres más luz? Y yo les decía, no, con esta luz ya me vale. Porque entonces yo estoy obligando al deportista, claro, a utilizar sus otros canales de información para resolver la acrobacia. Me río por un tema porque este invierno hemos tenido varias competiciones, varias concentraciones con el equipo de Snowboard Cross, donde la visibilidad ha sido reducidísima, o sea, reducidísima. Estuvimos en Finlandia una semana con la niebla y luego en Canadá lo mismo, y posteriormente a esta experiencia, evidentemente la percepción visual de los deportistas cambiaba, y con menos condiciones, que un día con poca luz rendían mejor que con más luz. Entonces me hace gracia directamente. Vamos a pasar, me gustaría hablar con Álvaro, preguntarte sobre cómo de todo este trabajo que engloba lo que estamos haciendo en los deportes de invierno, en el snowboard y el freeski,
¿Cómo lo podemos adaptar a las diferentes edades? Antes, tanto Michelle como tú, como Eva, habéis hablado un poco del momento dentro de las diferentes etapas evolutivas. Entonces, me gustaría ver un poco, antes has introducido el pico de alta velocidad, el momento en que nos interesaría hacer un tipo de trabajo, en qué edades, qué, cómo, por encima, para tener una idea más o menos y poder ubicar el tipo de trabajo. Vale, yo creo que, no sé, creo que ha sido Eva la que ha comentado antes, pues eso, ¿no? Que hay que tener en cuenta, creo que Michelle también, ¿no? Las edades, sobre todo las edades tempranas, creo que ha sido Michelle, ¿no? Cuando tienes 4, 5, 6 años, es súper importante pues esa variedad de estímulos. Nosotros lo que hacemos en el club depende mucho de las temporadas, pero algunas temporadas pues tenemos muchos niños pues de esas edades. Pues a lo mejor que el club se pueden apuntar a partir de los 4 o 5 años y de repente tenemos un grupo con bastante volumen de niños en los que nosotros siempre le ofrecemos pues esa actividad física, ¿no? O esa preparación física. Y siempre está enfocado pues, al trabajo coordinativo. Pues, estos años atrás hemos estado en un gimnasio en el que teníamos rocódromo, pues los niños pequeños haciendo juegos con el rocódromo, muchísimos circuitos de habilidad, ¿vale? Los patrones motores básicos como que no, o sea, tú no se los inculcas de una manera directa, es decir, tú no le dices, venga, tienes que hacer una sentadilla y tienes que hacer 15 repeticiones, sino que ya ese patrón motor está de una forma transversal, sin que el niño se dé cuenta, pues dentro de esos circuitos y de esos estímulos en modo de circuito en los entrenamientos. Eso en edades pequeñas. Luego, ya cuando a partir de los 7, 8 años empiezan pues bueno, a tener ya esa habilidades, no quizás tan dominadas, pero ya empiezan a dominar quizás otras técnicas diferentes, como el de, a lo mejor, un patrón motor básico, como puede ser un peso muerto, colocando la pelvis bien. Sí que es verdad que tú la información que le das a un niño, a ver, tú no le dices a un niño, a ver, para coger el peso muerto tienes que hacer una anteversión pélvica para colocar la parte neutra de la pelvis. Bueno, tú se lo dices un poquito en su idioma, ¿no? A ver, pon el culillo así como si fuera el Pato Donald, venga, y ahora vas a coger esta pesa que tiene aquí debajo, venga, a ver cómo lo haces, ¿no? Al final, ni es sorprendente ver como niños de 7, 8 o 9 años, como hemos visto en el vídeo que os he presentado, empiezan a dominar la técnica de los patrones motores básicos que al final luego vamos a utilizar cuando son más mayores para hacer pues esa búsqueda de la fuerza, y empiezan a tener muy buena técnica. Entonces tú les ofreces patrones motores más complejos y empieza a, digamos, a no buscar ese rendimiento ni una carga muy alta, sino un bagaje muy amplio de muchos patrones motores diferentes, ¿no? No te centras tanto como en eso. Entonces, quizá ya cuando a partir de una edad prepuberal, bueno, más bien puberal o un poquito más grande, ahí es cuando ya les metes estímulos o cargas un poquito más intensas. Sí que es verdad que se ha visto y la ciencia nos dice que si trabajando en niños de estas edades, estoy hablando de 7, 8, 10 años, es suficiente trabajar con un 40 o un 50% de su RM, entre comillas, porque nosotros no medimos la RM de forma directa en los niños, evidentemente, pues tampoco levantamos cargas submáximas. Con ese 40% que se puede conseguir perfectamente, como ha dicho Michelle antes, haciendo autocarga, ¿no? Pues es suficiente pues, para trabajar esa fuerza. Luego, pues si tú ves que técnicamente van avanzando correctamente, yo tengo a niños con 8 o 9 años que tienen técnicas de arrancada y de cargada mucho mejores que niños mayores, ¿no? Puberales o incluso U18 o así. Pues porque le han dado muchas opciones motrices cuando eran más pequeños y ahora es mucho más fácil trabajar con ellos pues en la enseñanza al final de este tipo de entrenamiento, ¿no? Muy bien. Entramos en los últimos 5 minutos. Vamos a intentar hacer ahora respuestas un poco más breves, que podamos acabar de tocar los temas que teníamos preparados, un poco la idea que podíamos hacer. Entonces, me gustaría, Michelle, si brevemente, con lo que hemos hablado, si nos pudieras dar 4 pinceladas de cómo mejorar estas capacidades coordinativas
sobre todo en estas edades, en lo que comentaba ahora Álvaro de justo la adolescencia, preadolescencia, para luego mejorar el rendimiento futuro. Bueno, la verdad es que con Eva nos vamos a llevar muy bien, que sepas que yo también frecuento mucho el Vall d'Aran, ya hablaremos. Sí, Nos veremos. contigo, Pero yendo a lo técnico y directamente a la pregunta, has hecho mención a unas cosas que para nosotros son esenciales. Todo lo que es el trabajo de la musculatura y la propiocepción, el sentir lo que pasa con la musculatura del tronco. Porque muchas veces en la preparación física, y quiero pensar que la mayoría de los entrenadores del mundo de la nieve, lo normal es que tú te obsesiones con las piernas, con el tren inferior, que es normal. Eso es lo que en la literatura generalista son los ejercicios primarios, los que están más asociados al rendimiento deportivo de esa modalidad. Pero claro, luego hay lo que se definen como los ejercicios complementarios o secundarios, que son los que no te hacen ganar, pero son muy útiles para otras muchas cosas. Y para que os hagáis una idea, el 25% del tiempo total de entrenamiento en mi deporte es dedicado a la preparación física. O sea que poca broma, es una cuarta parte del tiempo total de entrenamiento. También es verdad que nosotros con niños de 10, 11, 12 años llegamos a entrenar ya 20 horas a la semana. También es verdad que es otro esquema. Entonces nos dedicamos a esos ejercicios secundarios. Entonces, claro, yo digo un poco enlazando con lo que he oído, ¿no? El tema de las caídas y hacerse daño. Claro, yo entiendo que muchos entrenadores de la nieve minimicen el trabajo de la musculatura, el tren superior, pero claro, una luxación de clavícula se evita muy fácilmente musculando esa zona. Por poner un ejemplo muy drástico, un finalista en anillas de los Juegos Olímpicos en gimnasia artística, para luxarle una clavícula, pues literalmente le tiene que pasar un camión por encima, porque la musculatura que tiene es tan bestia que, vamos, yo no conozco ninguna lesión de clavícula de ninguna caída lateral de ningún gimnasta de este tipo. Y yo entiendo también que vosotros no podéis dedicar tanto tiempo a, digamos, sobrepasar esos mínimos. Pero me huelo mucho de que ese interés por la musculatura del tronco, abdominales, transversos, incluso pectoral, dorsal, deltoides, todo lo que es el tronco en general, me huelo mucho que se dedica poco tiempo a esto y lo excuso parcialmente, porque para saltar no hace falta las piernas, pero por poneros un ejemplo, biomecánicamente, con estudios de simulación se ha demostrado que mejorando la tonicidad de la musculatura abdominal, ese control motor, tú saltas más con la misma potencia de piernas. O sea que muchas veces nos obsesionamos con la musculatura agonista, pero no, por eso con Eva hay mensaje que has dado que me han encantado, porque para nosotros esto es el famoso core, claro, la cadera es la transmisión del tren inferior a superior y viceversa. Y entonces es una recomendación que daría al colectivo que nos oye de pensar más en el tronco. Aunque en vuestro deporte, lógicamente, están las piernas. Con el surf, que me ha encantado, ¿no? Lo de la remada, a mí me parece fantástico, porque claro, esto de la remada, lógicamente, te obliga a trabajar esa musculatura del tronco, porque también me gusta decir que para generar fases aéreas, y me refiero al suelo, tú no saltas, no haces las acrobacias solo con las piernas, sino también con el tronco. Hay una gestualidad de brazos que cuanto más educados estén, fijaros que uso la palabra educar, ya no es la fuerza bruta, sino la habilidad para modular esa aplicación de fuerzas, que eso es terriblemente entrenable desde muy temprana edad. Pues claro, eso, si se hace bien, seguro que va a reportar beneficios tremendos cuando el deportista, vuestros deportistas lleguen a la edad junior y senior. Estoy convencido de ello. Bueno, Michel, creo que has dado un poco con la clave de un poco de nuestro problema, aparte de que se nos está yendo el tiempo, y es que muchas veces lo que nos falta es ese
falta de tiempo de trabajo para trabajar todo lo que nos gustaría con nuestros deportistas. Entonces, bueno, creo que hemos llegado a la hora. ¿Tenemos alguna pregunta que se ha quedado en el tintero? Deciros que íbamos a tocar algún tema también referente a lo que decís ahora, el trabajo de propioceptivo. Con Rafa, pues ver un poco qué tipo de trabajos hacéis a nivel propioceptivo en el surf, pero bueno, creo que a nivel general ha quedado muy bien expuesta la idea general que tenemos, que compartimos los profesionales de diferentes ámbitos, y me gustaría agradeceros vuestra participación en esta mesa, vuestra implicación y todo lo que habéis dicho, que ha sido fantástico. Y nada, deciros que va a haber más mesas de diálogo en las cuales podemos tocar temas también que puedan haber quedado en el tintero. Y nada, dar las gracias a RFEDI por tener este espacio para haber podido hablar. Entonces, gracias, Javier. Cuando quieras puedes despedir la mesa y agradeceros a todos vuestra presencia. Ale, es una mesa de lujo. Muchísimas gracias. Sobre todo, bueno, la importancia que tiene los ponentes, los que han comentado, el tema del core. Michelle, has dado una extensa valoración y sobre todo conocimiento que se puede aplicar en cuanto a qué hay que tener en cuenta, esa parte de la propiocepción, y centrados en la autocarga, que también Álvaro le da una importancia enorme con los deportistas de base. Eva, con el Pilates, bueno, pues evidentemente creo que has dado un punto muy interesante de cara. Hay una variedad de deportistas, quizá en el snowboard van a un poquito más tarde ese deportista, sin embargo hay edades tempranas que ya están, que quizá hubiera, esperemos que haya muchísimas más. Y Rafa, sobre todo, muchísimas gracias por trasladar ese conocimiento del surf, que estoy convencido que nos va a ayudar bastante al mundo de la nieve. Es otro medio, es agua, de distintas formas, pero es cierto que hay caídas y la seguridad en cuanto a ese conocimiento más de esa caída que habéis hablado bastante, esa prevención, porque el trabajo de la preparación física nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Seguimos en el encuentro solidario de Spain Snow y acercamos, pues quizá, pues fíjate, Alex, la mesa tan estupenda que hemos tenido hoy, y emplazaros evidentemente, como has dicho, más adelante a la siguiente que vienes. Alex, muchas gracias. Eva, Álvaro, Rafa, Michelle, desde la RFEDI, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la siguiente mesa. Un saludo. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao.